Ayúdanos a ponernos todas estas cosas también, Señor, por obra. Te las rogamos en el nombre de Jesús, que reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén y amén. Apocalipsis 11, a partir del versículo 1 al 19, dice la palabra del Señor así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizos. Nos encontramos, hermanos, en el capítulo número 11 del libro de Apocalipsis. Dedicamos ya 2 mensajes para ver lo que era la medición del templo, ¿recuerdan? Y conocer la identidad de los 2 testigos. Ahora creo que nosotros estamos listos para seguir avanzando en este maravilloso y extraordinario libro, conociendo ya que el templo de Dios que se habla allí en los 2 primeros versículos del capítulo 11 es la representación simbólica de la iglesia, seguidamente del ministerio que Jesucristo le dio a la iglesia, antes de ascender. Cuando Él les dijo a sus discípulos, recuerdan allá en el libro de los Hechos, precisamente antes de su ascensión, Hechos capítulo 1, versículo 8, le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, le está diciendo a los discípulos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Es eso exactamente, hermano, lo que está haciendo la iglesia ya hace más de 2000 años. Inmediatamente después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo a permanecer permanentemente en el creyente, los discípulos de Jesús salieron a predicar el Evangelio exactamente como Él se los ordenó. El apóstol Pablo, cuando dijo su segundo sermón apostólico, que lo dijo en el capítulo 5 del libro de los Hechos, así dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y fíjense lo que dice el versículo que le sigue: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también es testigo de esto el Espíritu Santo, el cual le ha dado a Dios a los que le obedecen. Nosotros somos testigos de esto y el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a cada uno de los que creen en Él. Así que no existe ningún tipo de misterio en cuanto a la identidad de estos dos testigos, ni la identidad del templo que nosotros vimos ya hace 2 mensajes atrás. El apóstol Pablo añade en el libro de los Efesios, capítulo 3, a partir del versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la tarea, es el ministerio de la iglesia. Ese es tu trabajo y el mío. Nadie, hermano, nadie absolutamente se salvará si no es a través de la predicación del Evangelio. Es la misión que nosotros tenemos por delante y es nuestra mejor arma, la predicación de la palabra. ¿Tú quieres que se conviertan tus hijos? ¿Tú quieres que se convierta tu esposo? ¿Quieres que se conviertan tus amigos, tus familiares en sentido general? Predica el Evangelio. Esa es nuestra arma más poderosa, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría, escuche esto, hermano, a mí me impactó leer este texto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, lo que está diciendo, en la gran sabiduría de Dios, en esa enorme sabiduría de Dios, Él contempló que el hombre no podía llegar a la salvación a través de su propia sabiduría. Dios vio en su gran sabiduría, miró la sabiduría del hombre y dijo: a través de esa sabiduría terrenal, ellos no pueden llegar a la salvación, no pueden tener una reconciliación conmigo. Entonces Dios decidió salvar a los creyentes, dice Pablo, a través de la locura de la predicación. Es el ministerio de la iglesia. Ese es tu trabajo y es el mío. Lo que tenemos que seguir haciendo por el resto de nuestras vidas hasta que llegue Jesús. Pero existe, hermanos, en la agenda de Dios, en el calendario de Dios, existe un momento en que eso terminará, en lo que concluirá ese ministerio de la iglesia. Y es lo que dice el versículo número 7 aquí en el capítulo 11 que acabamos de leer. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, cuando la iglesia haya terminado, cuando la iglesia ya haya cumplido con su misión. ¿Cuándo será eso? Jesucristo en el Evangelio se los dijo a sus discípulos y nos reveló a través de su palabra. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Él está hablando allí con todo lo que lo estaban escuchando, no solamente estaban los discípulos de Él. Y Él le decía: este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso va a ocurrir cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, cuando el último de los creyentes haya sido sellado, cuando el último de los creyentes ya pertenezca, haya entrado al reino de Cristo, cuando el último de los escogidos de Dios ya haya sido impregnado en su reino, entonces la reacción del mundo contra los cristianos será implacable, según lo que vamos a ver en el texto bíblico.
recrudeciendo y aumentando así un furor y una crueldad incomparable, que comenzó, hermanos, con los mismos inicios de la iglesia, pero que esta vez va a ser de manera global y final. Así que vamos a el capítulo que acabamos de leer, vamos a dividirlo, a ponerle un encabezado, que es el título de nuestra predicación hoy: la persecución como resultado del ministerio de la iglesia. Es la persecución de la iglesia, pero vamos a ver que esta persecución es el resultado, la consecuencia de la predicación de su palabra, como seguimos en el versículo 7, ahí mismo, Apocalipsis 11:7, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ustedes recuerdan en el capítulo número 9, con el toque de la quinta trompeta, lo que sucedió cuando estudiamos el capítulo 9. Me voy a recordar. En el capítulo 9, primer versículo, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Llegamos a la conclusión cuando veíamos este capítulo que se refería al pozo del abismo, al infierno, y a esa estrella que había caído como un relámpago a Satanás. Que de allí, de aquel pozo, veíamos en ese capítulo, recuerden cómo salían langostas, que llegábamos a la conclusión que se estaba refiriendo a demonios que iban entonces como juicio sobre aquellas personas que habían rechazado el evangelio, personas que no querían saber nada de Cristo, pero no podían hacerle daño a los que tenían el sello de Dios, ¿recuerdan? De ahí mismo es que sale esta bestia aquí que se menciona en el versículo 7. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra la iglesia, y los vencerá y los matará. Si recuerdan el capítulo 9 también, en el versículo 11 nos dice su nombre. Dice: ellos, esos demonios que iban saliendo de ese abismo, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Bueno, de allí, de ese abismo, es que sale esta bestia que va a hacer guerra contra la iglesia. No piense, hermano, ni por un momento que porque nosotros no vemos físicamente lo que está ocurriendo, no está sucediendo. Es un mundo espiritual que tú y yo no tenemos alcance de verlo físicamente, pero que sí afecta el mundo físico. En el libro, en el mismo Apocalipsis, cuando veamos el capítulo 2, allí nos dice el apóstol Juan que Jesús: no temas lo que estás por sufrir. El mensaje que a través del apóstol Juan que Jesús le decía a una iglesia que estaba a punto de ser perseguida: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Dice que el diablo va a echarlo a algunos de ustedes, van a ser perseguidos y lo van a echar en la cárcel. Pero no es que el diablo físicamente, el diablo se iba a aparecer y iba a agarrarlo y le iba a poner unas esposas y lo iba a llevar hasta la cárcel, sino que él le iba a utilizar hombres impíos, hombres perversos, para llevar a cabo sus propósitos. A eso se está refiriendo. No vamos a ver nosotros ese mundo espiritual, pero allí están. De allí salen las doctrinas estas demoníacas. Todas esas enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, es de allí que salen, del mismo infierno. Estas doctrinas que no aceptan a Cristo como el único Dios, que no aceptan a Cristo como el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Personas que andan inventando doctrinas según su propio conocimiento y según sus enseñanzas, es de allí que salen, del mismo trono de Satanás colocado en el infierno. Es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cada vez que usted vea o ha visto una iglesia que está predicando lo que no está en la palabra de Dios, es de allí que sale.
doctrinas de demonios salidas del mismo trono de Satanás, del mismo infierno. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo. Más adelante, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, se nos narra cómo es que va a ser esta guerra contra los santos, esta bestia, y no lo vamos a ver solo. Vamos a ver que habla de un dragón y de un falso profeta. En el Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, así dice. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirnos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la batalla contra sus santos, contra la iglesia. Todo esto es una cruenta batalla, hermano, espiritual, que nosotros no la podemos observar físicamente, pero que sí afecta al mundo físico. Entonces, ¿recuerdan a Daniel cuando le estaba orando a Dios? Y él le pide sabiduría a Dios a una interpretación de su palabra. Y dice allí en el capítulo 10 de Daniel que la respuesta a sus oraciones se habían sido enviadas desde el momento en punto de que él puso su corazón a adorar y entender las cosas de Dios. Pero el ángel le informa que se tardó 21 días porque había un gran demonio, unos demonios en un lugar que no dejaban que llegara la respuesta de la oración a Daniel. Tuvo que venir el arcángel Miguel, cuenta el capítulo 10 de Daniel, para poderlo ayudar y la respuesta a la oración de Daniel pudiera haber llegado. Él no veía eso físicamente, pero estaba sucediendo espiritualmente. No sé en cuántas luchas espirituales nos hayamos encontrado cada uno de nosotros cuando elevamos nuestras oraciones a Dios. Pero que existe una lucha espiritual y que se refleja en el mundo físico, la palabra de Dios es clara. Toda esa es una cruenta y férrea batalla. La persecución a los cristianos comenzó, hermanos, desde el mismo inicio de la iglesia. Está orquestada, está preparada allí desde el fondo del infierno para ir contra la iglesia. Ustedes recuerdan, otra vez, cuando Cristo comenzó a predicar el evangelio, cuando él comenzó a llamar a las personas al arrepentimiento para perdonar sus pecados, cuando comenzó a sacar demonios, a sanar enfermos, haciendo todo esto con el propósito expreso de atraer a su pueblo, de atraerlos a todos. ¿Y cuál fue la respuesta de los hombres de allí Israel? Ese saca a los demonios por el príncipe de los demonios. Él es el demonio mayor. Hay que acabar con él, ¿recuerdan? Hay que deshacernos de él. Y terminaron crucificando al Señor. El hombre no quiere arrepentirse de su pecado. Y Cristo les advirtió esto a sus discípulos, a todos sus seguidores, y nos los advierte a ti y a mí. En Marcos, capítulo 13, versículo 9, él le dice lo siguiente: pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compadeceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa, para testimonios de ellos. Pero le dice al final: pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Toda esta persecución va a ser el resultado de esa predicación. Nosotros vamos a ser perseguidos. Por eso es que Jesucristo le sigue hablando no solamente a los discípulos, sino a todos los que estaban alrededor de él, en lo que nosotros conocemos como el sermón del monte. Si lo recuerdan, es en el capítulo 5 de Mateo. Si quiere acompañarme allí en el capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo, en el versículo 1, las bienaventuranzas muy conocidas. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y después de estas 7 bienaventuranzas, mira lo que él sigue diciendo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a vosotros. Hermanos, aquí hay una gran paradoja. No sé si ustedes pudieron darse cuenta. ¿Por qué se persigue a una comunidad, a un pueblo de hombres y mujeres que son pobres de espíritu, que son los que lloran, que son mansos, dice bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Por qué se persigue a un pueblo que son misericordiosos, que andan buscando misericordia y haciendo misericordia en el mundo? Los que son limpios de corazón, que son pacificadores, que andan buscando la paz. ¿Por qué se persigue a un grupo de hombres y mujeres así? Dice Cristo, por causa de la justicia. Y la palabra de Dios, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de ejemplos que nos demuestran esto. Fue la justicia de Abed, hermanos, la que provocó a celo a Caín y así él lo matara. Porque él quería hacer lo correcto y adorar a su Dios. Fue la justicia de Abed la que provocó a celos a Caín. Y en Hebreos capítulo 11 se nos habla allí de hombres y también mujeres que por su fe, por su fidelidad, por su testimonio, ellos querían obedecer a Dios y agradar a Dios. Vamos a buscarlo en Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 36. Hebreos capítulo 11, versículo 36. Por su fidelidad, escuchen todo lo que va a suceder a estos hombres y mujeres. Hebreos capítulo 11, versículo 36 en adelante, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de toda la tierra. Hombres y mujeres que por su fidelidad, por su amor a Dios, por su justicia, fueron perseguidos a través de toda la palabra de Dios. Y si pueden leer después en su casa, todo el capítulo menciona a muchos allí por nombre. El apóstol Pablo habla de igual manera en el Nuevo Testamento, porque allí está hablando de hombres del Antiguo Testamento. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos lo mismo, en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Primera de Corintios 4, 9. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Pablo, hablando de esta misma situación, pero ya con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Dice: porque según pienso, hablando él, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos
fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, al desecho de todos. Todo el mundo, por la predicación de la palabra, por el testimonio, por la fidelidad mostrada a Cristo, a su palabra, estaban padeciendo persecución. Habían sido abofeteados, habían sido maltratados, cada uno de ellos. ¿Recuerdan lo que sucedió con Juan el Bautista? Le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Lo decapitaron. Y así ha sido, hermano, a través de toda la historia de la iglesia. Ustedes conocen la historia en los primeros siglos, luego con la gran Inquisición, recuerdan romana, la iglesia católica con el afán de volver a levantar la religión católica en Inglaterra, allá con los puritanos y a través de toda Europa, los demás. Miles y miles de cristianos fueron martirizados. No solamente martirizados, sino murieron por su fe, por la justicia. Yo he oído hablar últimamente mucho de la homofobia, pero no he escuchado hablar de la cristofobia, que esa ha existido a través, desde que la iglesia fue fundada hasta hoy en día, y no se acabará hasta la segunda venida de Cristo. La cristofobia, yo no he escuchado hablar de eso. ¿Por qué persiguen a la iglesia? Dice Cristo, por causa de la justicia. Por causa de la justicia. ¿Por qué se persigue y se rechaza a los cristianos? Porque la conducta, hermano, la conducta de nosotros, la conducta del verdadero creyente pone en evidencia a las personas en el mundo. Tu conducta y la mía saca a la luz la oscuridad de ellos. Por eso ellos rechazan el evangelio. Dice Cristo, por causa de la justicia. Ser perseguido por causa de la justicia es ser perseguido porque nosotros nos parecemos a Cristo. Es esto lo que quiere decir Cristo aquí. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, llama a Cristo, Cristo el justo. Entonces, por causa de la justicia, dice Cristo, seremos perseguidos. Por causa de nosotros parecernos a Él. Y al parecernos a Cristo es vivir, hermano, como Él vivió, como Cristo vivió. Y el que vive como Él vivió, entonces será perseguido, porque el mundo odia a Cristo. Y fíjate cómo te dije, si te pareces a Cristo. Porque si dice ser cristiano, el que se llama cristiano, dice también Juan, vive como Él vivió. Se refleja como Él vivió. Y el mundo odia a Cristo, simplemente lo odia. Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, allí estaban los hermanos del Señor Jesús, que eran inconversos para ese momento, la mayoría, todos ellos, y le dicen a Jesús que lo acompañe. Le voy a leer este pedacito del capítulo, Juan capítulo 7, a partir del versículo 2. Dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, se aproximaba. Y le dicen los hermanos del Señor Jesús, que eran todos inconversos, sal de aquí y vete a Judea, le dicen a Cristo, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Pero ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstalos al mundo. Y aclara allí Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero mira la respuesta que Cristo le da a sus propios hermanos. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Dice Jesús. Por eso me odian. Por eso me aborrecen, porque yo testifico de que las obras de ellos son malas y eso ha traído persecución. Pero si nuestra vida no refleja que las obras de ellos son malas y tú y yo vivimos al mismo estándar del mundo, nunca vamos a padecer persecución. Si nosotros estamos de acuerdo como aquellas iglesias que ahora están casando homosexuales,
doctrinas traídas del infierno y hermanos, supuestamente hermanos sentados escuchando allí diciendo amén. Si estamos de acuerdo con eso, jamás vamos a padecer persecución. Y la persecución viene de diferentes formas y de diferentes cantidad, de diferente intensidad. Porque puede ser persecución física, donde pone tu vida en riesgo, pero puede ser simplemente lo que le llaman el bullying, el rechazo, la burla. En Juan capítulo 3, versículo 19, allí lo dice el apóstol Juan de una manera muy cercana, lo dice Jesucristo. Dice, y esta es la condenación, dice Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la consecuencia de la predicación de su palabra. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la consecuencia de predicar el evangelio. Ese es tu ministerio y el mío, predicar la palabra, pero no vamos a tener como consecuencia que nos pongan una medalla en el cuello, hermano. Esa la vamos a recibir cuando estemos en gloria con Cristo. Ahora el mundo exalta muchas buenas obras, el premio Nobel de la Paz y muchos premios en el mundo, cuando ven a personas haciendo cosas que le agrada al mundo, porque se identifican con ellos. Pero cuando tú y yo vamos y predicamos el evangelio y le predicamos la verdad, eso lo rechazan. ¿Por qué? Porque lo exponen su vida a la luz. Y ellos no quieren venir a Cristo para que sus obras no sean reveladas. No nos van a dar un premio por predicar el evangelio. Es lo que dice en la bienaventuranza Jesús allí ahorita en capítulo 11, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Cristo, por mi causa os vituperen y os persigan. Siempre, fíjate que Jesús aclara, siempre que ellos digan cosas que estén mintiendo. Dice, cuando los persigan y le digan vituperios y digan mentiras de ustedes, siempre que estén mintiendo. ¿Te puedes imaginar cuando no estén mintiendo? Persecuciones que van a acarrear, sí, una mentira de verdad nuestra, una actitud que no le agrada a Dios. Entonces, porque hay muchos que dicen que por cuando están sufriendo las consecuencias de su pecado y están atravesando por el dolor que esto trae, ay, esto es una prueba del Señor. No es ninguna prueba del Señor. Ese es el resultado de tu pecado, las consecuencias de tu pecado. De eso no es que está hablando Jesucristo aquí en la bienaventuranza, el capítulo 5 de Mateo. La bienaventuranza dice, bienaventurado el que por mi causa, el que se parece a mí, el que lleva mi justicia, por mi nombre es perseguido. Y van a decir muchas mentiras, lo van a exponer. Por mi causa, está bien. Bienaventurado eres, doblemente bendecido. Satisfecho serás. Mintiendo. Y en el capítulo 15 de Juan, dice él, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Recuerden eso, discípulos, recuerden eso, hermanos. Si ustedes me quieren seguir, recuerden, el mundo me persiguió primero a mí antes que a ustedes. Porque si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los saqué, los escogí a ustedes del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por mi causa. Hermanos, ¿pueden ver que es específico Cristo en la bienaventuranza? Por mi causa, por causa de la justicia, no por causa de mi indiscreción. Por mi causa. Y esto puede ocurrir incluso dentro de las iglesias, hermanos. Un hermano que piense, o hermana, que piense que ha llevado una vida piadosa delante de Dios a su manera. Pero viene otro hermano que decide llevar su vida en Cristo, su vida de piedad a un nivel más alto. Y cuando nosotros los vemos, eso comienza a afectarnos, nos expone. ¿Y cuál es nuestra arma para defendernos? Ese hermano es un exagerado. Es un exagerado.
O esa hermana es una exagerada. Esa hermana quiere amar a su esposo como nadie más lo ama. Quiere obedecer y someterse a su esposo como nadie más lo sostiene. Quiere obedecer la palabra de Dios como nadie más la obedece. Esa hermana o ese hermano es un exagerado. Cuando la hermana o el hermano lo que quiere llevar hasta las últimas consecuencias la palabra de Dios. Hasta las últimas consecuencias su palabra. Y dentro de la misma iglesia entonces comenzamos a ver a un hermano que no por fanatismo, sino porque ha decidido en su vida poner a Dios en primer lugar y su palabra, comenzamos a hacerle el bullying. Comenzamos a rechazarlo. Y algunos dicen, es que yo no me puedo someter a mi esposo, es que aquella hermana lo hace porque ella quizás tiene un carácter diferente. Eso no tiene que ver con carácter. Eso tiene que ver con la decisión de seguir y obedecer la palabra de Dios. Y podemos tomar decisiones en nuestra intimidad de poder agradar a Dios, agradando a nuestra pareja. Igualmente con los hombres. Cuando vemos a aquel hombre que está dedicado a amar a su esposa y tratarla como un vaso más frágil. Y vemos a otro que lo ve abriéndole la puerta del coche a su esposa. Y dice, ese hermano es un exagerado. Cuando nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer y seguir su palabra. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 14, a partir del versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraban en la fe y diciendo, escuchen, es necesario, hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, a través de muchas tribulaciones. El querer cumplir, el querer defender, el querer aceptar a Jesucristo como un único Señor y Salvador en nuestras vidas va a traer persecución. Y el predicar su palabra y el querer mostrar eso al mundo va a traer persecución. En 2 de Timoteo 3:10, el apóstol Pablo le explica cómo es que, a Timoteo cómo que eso trabaja. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice, pero tú has seguido mis enseñanzas, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mis enseñanzas, mi conducta, tú has visto mi testimonio, el propósito lo has visto mi fe, has visto mi paciencia, amor, perseverancia. ¿Y qué ha traído todo eso? Dice, persecuciones, sufrimiento, como los que me sucedieron en Antioquía, le dice Pablo, en Iconio y en Listra. Con sentido de exclamación dice, ¿qué persecuciones sufrí? ¿Por qué? Por la enseñanza, por mi conducta, por mi propósito, por la fe, por la paciencia, por el amor, por la perseverancia en la palabra de Dios. Y dice, y de todas ellas me libró el Señor. No fue que no la sufrió, sino que el Señor estuvo con él. Y en la verdad, todos los que quieren vivir, agrega Pablo, piadosamente en Cristo, serán perseguidos. Muy simple. Le dice a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. ¿Por qué se persigue otra vez al creyente? ¿Por qué se rechaza a los cristianos? Porque exponemos al mundo. Pero también porque defendemos, nos rechazan, nos critican, porque defendemos hasta las últimas consecuencias la verdad, la palabra de Dios, la Biblia, que no tiene errores y nos es suficiente a nosotros para toda buena obra y para la salvación. Si la salvación es por gracia, lógicamente no puede ser por obra. Duélale a quien le duela. Y los que predican entonces lo contrario están en el error, están equivocados. Y nosotros defendemos eso hasta las últimas consecuencias. Si Cristo es el único camino a la salvación, el único camino a Dios, pues los testigos de Jehová están mal. Pues los mormones están mal. Los musulmanes están mal. Incluso los judíos están mal. Pésele a quien le pesa. Es lo que dice la palabra de Dios y nosotros la defendemos. No, cada uno no puede tener su propia verdad, hermano. Es una mentira del diablo. Cristo es la verdad. Cristo es. Porque muchos quieren poner la misericordia por encima de la verdad. Y en el nombre de la piedad, en el nombre de la misericordia, aceptan cualquier clase de doctrina, que cada quien crea lo que le plazca,
y nosotros tengamos que aceptarlo. Pues no, no y no. La misericordia y la verdad van juntas, la misericordia y la verdad van unidas. Es lo que leíamos en los proverbios al comienzo del culto, el proverbio capítulo 3 a partir del versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracias y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y en él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, hermano. Por eso también nos rechazan. ¿Por qué rechazan al creyente? ¿Por qué rechazan al cristiano? Porque la conducta de los cristianos los pone a ellos en evidencia, uno. Porque defendemos nosotros hasta las últimas consecuencias la verdad de la palabra de Dios, la Biblia, dos. Y porque son unos hijos del diablo. Cristo se los dijo precisamente a ellos. Hablaba con los israelitas y con los judíos en ese momento, en Juan capítulo 8. A partir del 38, escuchen. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, dice Cristo, y vosotros hacéis lo que has oído acerca del Padre de ustedes. Y ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les respondió, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, les aclara. Vosotros otra vez hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos van a decirle a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús le vuelve y le dice, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta Jesús, pero ahí mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Ustedes no pueden escuchar lo que yo digo. Por eso no entienden mi lenguaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice Cristo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, y esto es para nosotros, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, le dice a ellos, porque no sois de Dios. Por eso nos rechazan. Por eso rechazan al cristiano. Por eso rechazan las iglesias que verdaderamente están predicando la palabra de Dios. Esas van a ser perseguidas. Cuando usted ve una iglesia, mega iglesia, no acuso a todos de ellas, pero cuando usted la ve muy grande y que están predicando lo que le trae comezón de oído a las personas, es que allí no se está predicando el evangelio, hermanos. Y regresando a nuestro pasaje en Apocalipsis 11, en versículo 7, a partir del 7. Apocalipsis 11, a partir del versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y por 3 días y medio, y no permitirán que se les sepulte. Y los moradores de la tierra, escuchen, los moradores de toda la tierra, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esta persecución, hermanos, de la iglesia va a ser ya de manera global cuando lleguen el final de los tiempos. Traerá muchos mártires, pero no significa que la iglesia va a dejar de ser, ni que todas las personas van a morir. Porque no quiero dejar en su conciencia de que diga, ay, pero es que a mí nunca me han perseguido o todos tendremos que morir.
Nos dicen que los verdaderos creyentes, miembros de la iglesia, van a ser martirizados. Muchos van a morir, pero no todos van a morir. No significa eso. Y allí nos habla de una gran ciudad que dice, en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. El mismo texto, hermano, nos está aclarando que no es literal. Dice, en sentido espiritual es Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan la característica de Sodoma donde la homosexualidad estaba al orden del día? ¿Y recuerdan a Egipto donde la idolatría estaba al orden del día? Se está refiriendo a todo un sistema global incrédulo que rechaza a Cristo. Incluso dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Menciona a Sodoma, menciona a Egipto, pero Cristo no fue crucificado en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Por lo que está haciendo referencia a todo el mundo, todo un sistema de creencias que rechaza totalmente a Cristo. Existe allí un contraste para llamar la atención entre dos ciudades, la de los creyentes y la de los no creyentes, espiritualmente está hablando allí. Por ejemplo, la ciudad santa, que es el pueblo de Dios, en el versículo 2, ahí mismo en el capítulo 11, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Recuerdan? 42 meses, todo el tiempo que ha sido predicado el evangelio. Ellos van a perseguir a la ciudad santa, van a perseguir a la iglesia, van a perseguir al pueblo de Dios por 42 meses. Si nos vamos hasta el capítulo 20, no vaya hasta allá, escúchelo nada más. Capítulo 20, versículo 9, aquí mismo en Apocalipsis, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos a la ciudad amada, refiriéndose otra vez allí a la iglesia, al pueblo de Dios. Y descendió fuego del cielo y los consumió, haciendo una diferencia entre el pueblo de Dios escogido, el pueblo de Dios sellado y los que no son de Dios. Todo el mundo inconverso, todo el sistema mundial. En el capítulo 16 nos habla un poco de eso, que ya llegaremos en su momento allá, pero le quiero hacer referencia en el versículo 19, el capítulo 16 en Apocalipsis, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. La gran ciudad, se está refiriendo a todo este sistema de inconverso, de incredulidad. Dice, la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, también refiriéndose en ese mismo sentido, vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Todo un sistema incrédulo, todo un sistema inconverso. Y en el capítulo 17 habla con un lenguaje bastante parecido a esta ciudad de inconversa. Y la mujer que has visto, dice allá en el capítulo 17, versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Lo que vio una mujer, dice que es la gran ciudad, y lo que se está refiriendo es a todo un sistema de inconverso, un sistema a nivel mundial. Pero, dice el versículo 11 de nuestro capítulo, de nuestro mensaje principal, Apocalipsis 11, el versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Estamos hablando de la resurrección junto con Cristo. Hermanos, atiéndanme esto, porque esto es para saltar de alegría. Debido a tu unión y la mía, de nuestra unión con Cristo, es que vamos a tener esta resurrección. Debido a tu unión con Cristo y mía, no porque tenemos una salvación, es porque la salvación es Cristo, y cuando Cristo resucita, tú y yo resucitamos con Él. Sucedió hace 2000 años, pero es lo que dice la palabra de Dios y enseña su palabra. Vamos a buscarlo, está en Efesios. Libro de Efesios, búsquelo, hermano. Capítulo 4. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Sí, 2 a partir del 4, sí, hermano. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 2 a partir del versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida ¿con quién?
juntamente con Cristo. Con Él es que tenemos, y dice el 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Por causa de Cristo tú y yo resucitamos, hermanos. Por causa de Cristo tú y yo tenemos vida eterna. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, otra vez, en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para que nosotros, y otra vez, en Cristo Jesús. Es para brincar de alegría, hermanos. La resurrección del creyente de los muertos está garantizada en Cristo. Esto de que se puede perder la salvación, no sé de dónde lo sacaron. Porque si tú estás en Cristo, tú resucitas con Él. Es lo que dice la palabra. Sucedió hace 2000 años. Es un misterio. Pero lo creemos por fe porque eso es lo que revela allí. Eso es lo que dice su palabra. Y allí, cuando esté sucediendo esta gran tribulación final, Cristo va resucitando a cada uno de los suyos que va muriendo. Y vamos a estar junto con Él. Fue lo que le dijo al ladrón en la cruz. No le dijo, fíjense que hay algunos intérpretes bíblicos que para que diga la palabra de Dios lo que ellos quieren, allí le dicen, cuando el Señor, el ladrón le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay algunos que le cambian la coma. Y le dice, yo te digo hoy, y le ponen una coma. Para que ellos digan que lo que Jesús estaba diciendo es que hoy le decía que va a estar con él en el paraíso. Un día. No. La coma va antes del hoy. Dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los creyentes. Y mire lo que dice ya en el versículo 12, ahí mismo en Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, sube acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando del arrebatamiento de los suyos cuando Él venga por sus santos. Y fíjense como dice al final de ese versículo, y sus enemigos lo vieron. Esto no fue una cosa en secreto. Como algunos dicen que el rapto de la iglesia es un secreto y nadie sabe a dónde se fueron. Dice, y sus enemigos vieron cuando esto sucedió. Versículo 13, comienza el fin. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hermano, Dios es glorioso y al parecer en ese momento hay algunos que van a ser salvos. Porque mira lo que dice el final de ese versículo. Y dieron gloria al Dios del cielo, algunos de los que se aterrorizaron por aquel gran evento. Versículo 14. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto y comienza el toque de la 7ª trompeta, hermanos, que nos habíamos detenido tanto tiempo, recuerda, esperando el toque de esta 7ª trompeta. Que es la consumación de los misterios de Dios. Recuerdan, hermanos, que lo vimos en el capítulo 10, cuando aquel gran ángel que tenía un pie en la tierra y el otro en el cielo. Dice aquí, el 7º ángel tocó la trompeta, pero allá en el capítulo 10, versículo 6 dice, y juró aquel gran ángel que tenía los pies y el librito agridulce, ¿recuerdan? Él juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en el mar, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando se toca la trompeta, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él los anunció a sus siervos los profetas. Todas las cosas que Dios dejó predicho en su palabra se cumplirán en ese momento. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Él, delante
delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué sucedió en ese momento? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo gran relámpago, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Terminó el fin del mundo. Los creyentes con Cristo, los incrédulos al infierno eterno. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles hoy es: ¿en qué parte estás tú? ¿En qué parte estás tú? Cuando ves a algunos creyentes que quieren llevar su fe a un nivel mayor que el que tú tienes, y por eso te sientes mal y lo criticas y dices: ese hermano es un exagerado porque él quiere cumplir perfectamente lo que dice la palabra de Dios. ¿O eres de los que quieres cada vez más hacer realidad en tu vida lo que dice la Biblia? ¿En qué parte te encuentras tú? ¿Estarás en ese grupo que será resucitado con el Señor en aquel día? ¿O te quedarás fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes? Señor y Padre, te damos las gracias por habernos permitido en esta tarde, Señor, escudriñar tu palabra, escudriñar tus escrituras. Padre, yo te ruego a cada uno de los que han escuchado, Señor, este mensaje, tanto a través de las redes sociales como los que estamos aquí, a cada uno de nosotros, oh Padre, el permitir digerir esta palabra, Señor, meditar en ella y poder ponerla por obra en nuestra vida, considerando, oh Señor, que tu ministerio, el ministerio que tú le has dejado a cada uno de nosotros, es ir y predicar el evangelio, no importa las consecuencias. Nosotros defenderemos tu palabra hasta las últimas consecuencias porque es verdad y es vida. Eso dice que tu palabra es vida y es espíritu. Oh Señor Jesús, te ruego porque cada uno de mis hermanos y yo, oh Padre, podamos poner por obra cada una de las cosas que hemos estado aprendiendo. Hemos estado estudiando y escudriñando. Oh Señor, ayuda a los jóvenes, ayuda a los adultos, a cada uno, hembras, varones, grandes, pequeños, que podamos poner por obra tu palabra. Y aquellos, Señor, que puedan estar escuchando este mensaje y que no te conozcan, Señor, que aún no han entregado su corazón, su vida a Jesús, aún hay tiempo. Aún hay tiempo, porque si estamos aquí todavía hay tiempo. Dice tu palabra que tú no rechazas a nadie que venga a ti, oh Padre eterno. Oh Señor Jesús, no rechazas a nadie, dice tu palabra. Todavía hay tiempo de salvación. La salvación, el día de la salvación para ti es hoy, es ahora. No lo dejamos para después. El día del arrepentimiento es hoy. El día de la conversión es hoy. Oh Padre eterno, la iglesia está en tus manos, tus hijos están en tus manos, todo el mundo está en tus manos. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.